Generalidades. 2. Síndrome coronario crónico. 3. Síndrome coronario agudo. En esa es que lo vamos a dividir. Y el síndrome coronario agudo lo dividimos en infarto del miocardio con elevación del segmento ST y sin elevación del segmento ST. Por lo tanto, hay generalidades, que tal vez sea lo más importante para nosotros. Ustedes me dicen si ven la diapositiva. Ya se visualizó. Voy a ver si se la puedo hacer más grande. Si no avanza, ahí me dicen. ¿Se hizo más grande? Sí, doc. Bueno, vamos a ver. Entonces, puras generalidades. Vamos a ver los aspectos que nos interesan en relación a cardiopatía isquémica. Aunque aquí la letra muy chiquita digo la causa de muerte en México 2019. Ustedes ven que en primer lugar están las enfermedades del corazón, tanto en hombres como en mujeres. La segunda son todas las complicaciones de diabetes mellitus, segunda causa de muerte, que se mueren por cetoacidosis, coma hiperosmolar, o también un infarto, nefropatía diabética, etc. Y 3, fíjense la importancia que hay en la oncología, tumores malignos. Estas son las primeras 3 causas de muerte, por lo tanto la debemos de conocer bien. Y obviamente en sexto lugar están aquí las enfermedades cerebrovasculares. Entonces, la enfermedad del corazón en todo el mundo es la primera causa de muerte, complicaciones de la diabetes, sin olvidar la sexta. En sexto lugar tenemos las enfermedades cerebrovasculares. ¿Por qué las mencionamos? Porque todos los factores de riesgo para la enfermedad cardíaca también son factores de riesgo para la enfermedad cerebrovascular. Entonces, las cardiopatía isquémica o enfermedad de las arterias coronarias, entonces la cardiopatía isquémica, el problema es inicialmente a nivel de las arterias coronarias. Ese es el problema. Y ya después complica todo. ¿Sí está viendo el corazón ahí o no cambió? ¿Sí cambió? Sí, doc. Sí, doctor. Sí, está. Bueno, todos sabemos que aquí está la válvula aórtica, válvula pulmonar. Esta viene siendo la cava superior, aurícula izquierda con sus... De este lado tenemos 2 venas pulmonares, del otro lado las venas pulmonares. Coronaria derecha nace del ostium de la válvula aórtica, se dirige hacia atrás. Ya hemos comentado que se da varias ramas. Y da origen a la descendente posterior. Y en el electrocardiograma, la oclusión de la descendente posterior y o coronaria derecha se encuentran a la elevación del segmento ST o las alteraciones en el electrocardiograma es en la derivación D2, D3 y ABF, que llamamos los infartos de la cara inferior. Se acompañan habitualmente de manifestaciones vagales, bloqueos auriculoventriculares de distintos grados y en ocasiones con bloqueo de la rama derecha de la TGIS. Más, obviamente, los infartos inferiores pueden extenderse a la coronaria derecha y afectar el ventrículo derecho, por lógica, ¿no? Porque viene de ese lado. Coronaria izquierda nace de un tronco. Si ya se habla del tronco coronario, se está hablando de la coronaria izquierda. 2 ramas fundamentales. Descendente anterior. En el electrocardiograma decimos de B1
y B2 es septal, B3 y B4 anterior, B1 a B3 o B4 es anteroseptal. Pero si se ha elevado el segmento ST de 1 a B6 de 1 y AB, le decimos anterior extenso. Esta es la descendente anterior, obviamente irriga los 2/3 anteriores del septum y da 3 diagonales importantes, esta que estamos viendo acá. Aquí no están bien marcadas, pero hay 3 importantes. Después tenemos la circunfleja. Irriga la cara lateral. Y en el electrocardiograma nos da derivaciones de 1, ABL, B5 y B6. Esto es lo que se llama dominancia derecha. ¿Por qué derecha? Porque es la que irriga esta zona, la cara inferior del corazón. En ocasiones la circunfleja se va hacia acá atrás. Por eso a veces encontramos infartos posterolaterales, quiere decir que se fue hasta acá la circunfleja. Eso constituye menos del 10% de todos los pacientes que tienen ese tipo de circulación que se llama dominancia izquierda. Coronaria derecha, ¿verdad? Un cateterismo cardíaco. Aquí está la cruz del corazón, por lo tanto es descendente anterior. Los infartos, la descendente anterior, se ven en el electrocardiograma D2, D3 y ABF. Aquí está nuevamente ya descrita sus ramas principales. Si me dicen, le pusieron un stent en la coronaria derecha distal, quiere decir que es de aquí, que es en la descendente posterior y proximal, toda esta zona. Coronaria izquierda, fíjense bien, descendente anterior, con sus 3 diagonales importantes. Aquí predominan las manifestaciones adrenérgicas y puede acompañarse de bloqueo de la rama derecha o izquierda de las de His. B1 a B2, septal, B3 y B4 anterior, de 1 a B3 o B4 anteroseptal. Descendente, si está en el electrocardiograma de 1 a B6, quiere decir que el tronco probablemente acá se ocluyó, por eso incluye de B1 a B6, de 1 y a B, le quiere decir que afecta también la cara lateral, pero se llama anterior extenso. Solo circunfleja de 1 a BL, B5 y B6. Aquí tenemos, por ejemplo, un ateroma en la coronaria derecha proximal. Aquí está estrechez que ven aquí y que está más pálido, quiere decir que hay menos cantidad de sangre. Aquí tenemos la descendente anterior, aquí lo ven que está adelgazado por un ateroma y está menos negrito, quiere decir que el flujo está disminuido. ¿Cómo evoluciona un infarto del miocardio? Acuérdense que estamos viendo generalidades. Después ya nos centraremos en infarto del miocardio. Cuando se tapa una arteria coronaria, se inicia un proceso de necrosis, lesión o isquemia. Y a las 12 horas de haber pasado, en las primeras 12 horas, evoluciona el infarto. Quiere decir que es evolutivo en las primeras 12 horas. Y después de 12 horas, toda esa zona del miocardio dependiente de esa arteria se necrose. Y por lo tanto decimos que el electrocardiograma es dinámico, es decir, hay cambios. A medida que tomamos los electros en las primeras horas y después de 12 horas y le seguimos, primer día, segundo día, va cambiando. Fíjense bien, aquí hay una elevación del segmento ST que se llama lesión subepicárdica. La primera onda T negativa. Y es Q siempre, si es pequeñita, solo si se acompaña de elevación del segmento ST. La Q se va haciendo más profunda a medida que van pasando las horas. Y el ST va disminuyendo y entonces aparece la T negativa. Aunque fisiopatológicamente existe necrosis, lesión, isquemia al principio, la T negativa de isquemia subepicárdica solo la vemos habitualmente después de 12 horas. A medida que pasan los días, fíjense bien, la Q
es muy profunda, LST va bajando y la T se vuelve negativa. Con los días, la Q más profunda, el ST está isoeléctrico ya a la línea basal y la T negativa, y si pasan muchos tiempos, semanas o meses, solo observamos la Q, ya no va a haber elevación del segmento ST y la T va a estar positiva. Y la evolución de un infarto, quiere decir que el infarto del miocardio es evolutivo. También decimos el tiempo es miocardio, sobre todo en las primeras 6 horas del infarto, porque después de 12 horas ya se necrosó todo lo que se iba a necrosar. Y aquí está la localización. Fíjense que la localización del infarto depende mucho de qué escuela hables. Por eso nos confundimos un montón y al final de cuentas quedamos mucha duda. Sobre todo en algunos cardiólogos que dicen, le voy a poner un ejemplo. Dicen infarto anteroapical. Otro le va a decir infarto anteroseptal y punta del corazón. Todo eso nos confunde. Yo creo que aquí, aunque yo estoy de acuerdo con la cardiología mexicana, ya le expliqué lo más sencillo. De B1 a B2 es septal, B3 y B4 es anterior estricto. Y anteroseptal, fíjense, y la clasificación europea es más fácil. De B1 a B4 es cara anterior al ventrículo septal e interventricular, quiere decir, es más fácil decir anteroseptal, ¿sí? B1 a BL, B5 y B6, obviamente es cara lateral. Todos sabemos que la cara lateral está del ventrículo izquierdo, no hay más. D2, D3 y ABF es cara, ¿qué? Inferior. Los infartos inferiores pueden extenderse a la cara posterior o al ventrículo derecho, sí. ¿Hay infarto solo de la cara posterior? Sí. Pero eso debemos de pensarlo, quiere decir que se nos puede pasar desapercibido. Fíjense, B1 y B3, pero ¿qué va a tener de B1? Vamos a encontrar una R altas. Eso quiere decir que cuando ya encuentro mi paciente 1 tiene dolor retroesternal opresivo, no tiene alteraciones pulmonares, por lo tanto no tiene por qué tener crecimiento del ventrículo derecho. Entonces le tomo las derivaciones posteriores que son B7, B8 y B9, y entonces así se investiga la cara posterior del electrocardiograma. Si está en B1 y B3, que es lo que tomamos, R altas, y no tiene datos clínicos de crecimiento del ventrículo derecho, me voy a tomar B7 y B8, 9, B7 y B9 izquierdas. Entonces se llama la cara posterior. Y los infartos inferiores pueden extenderse a ventrículo derecho. ¿Qué necesitamos? Tomar B3 y B4 derechas. Por eso ven ustedes, dice que tiene R aquí. Ventrículo derecho. Fíjense lo que dice aquí. Del 50 al 70% de los infartos agudos del miocardio con elevación del segmento ST de cara inferior, se observa un descenso del ST en las derivaciones anteriores. Es decir, se llama en español imagen recíproca o imagen en espejo. Eso lo vamos a ver después. Conclusión: B1 a B4 anteroseptal, D1 a B, B5 y B6 cara lateral, D2, D3 y ABF cara inferior. Posterior estricto, B7 y B8 y B9 izquierdas. Ventrículo derecho, B3 y B4 derechas. Ahora bien, acuérdense que estamos viendo generalidades. Vamos a hablar de ateroesclerosis. ¿Qué es la ateroesclerosis? Es una enfermedad crónica que se caracteriza por la formación de placas y que tiene tejido fibroso y elementos lipídicos y que con el tiempo se calcifica y puede ocluir una arteria coronaria. ¿Cuáles son todos los factores por los que un paciente tiene ateroesclerosis?
La aterosclerosis es una enfermedad de todos los vasos. Si hay aterosclerosis de un vaso, por ejemplo, en corazón, también hay en cerebro, también hay en la aorta, en extremidades pélvicas. Entonces, ¿qué es lo que produce la disfunción endotelial inicialmente para la aterosclerosis? No se sabe, es una lesión del endotelio, que pueden ser todos los factores que ustedes han oído. Hipertensión, la glucemia, colesterol alto, etcétera. Entonces, al haber una lesión endotelial, el monocito migra al subendotelio. Y estos monocitos se transforman en macrófagos y captan mucha lipoproteína de baja densidad activadas, formando las células espumosas. Por lo tanto, fíjense bien, ¿qué son las células espumosas? Entonces son macrófagos que se encuentran en el subendotelio de las arterias o de las arteriolas, que están llenas de lipoproteínas de baja densidad. De ahí la importancia de las lipoproteínas, colesterol alto, sobre todo lipoproteínas de baja densidad. ¿Por qué? Porque está involucrada en la génesis del ateroma, y ateroma significa que esa arteria puede taparse. Proliferación del músculo liso, placa de ateroma, etc. ¿Cuándo empieza la aterosclerosis, la lesión endotelial? Unos dicen que en la juventud, que se llama la línea grasa. Un paciente, entre más factores de riesgo tenga, este ateroma avanza más rápido. ¿Qué factores de riesgo? Nuevamente, diabetes, hipertensión, colesterol alto, tabaquismo, inactividad física. Va avanzando y se pueden formar dos tipos de ateroma. Uno, piense bien, un ateroma donde la zona fibrosa es muy delgadita y el core lipídico es muy grandote, quiere decir que está lleno de grasa, de células espumosas, quiere decir que está llena de lipoproteínas de baja densidad. De repente, se fractura o se fisura y se forma un coágulo. Al lesionarse la capa fibrosa, se adhieren plaquetas, se forma un coágulo y tapan la arteria. Este es el infarto clásico que vemos en pacientes de 40 a 50 años de edad. Nunca han tenido nada, aparentemente. Tienen familiares diabéticos y si le hacen caso, o alguna vez se le elevó el azúcar, pero dijo, pues ya, lo controló y se acabó, se deja. Fuma y tiene la presión alta mal controlada. Nunca ha tenido dolor en el pecho. Y entre los 40 y 50 años de repente tiene un dolor retroesternal opresivo. Como le estoy contando, si es la primera vez de esa edad con esos factores de riesgo, lo más probable es que tenga un infarto del miocardio con elevación del segmento C. Debuta con el infarto. Ese tipo de ateroma. Obviamente todos los factores de riesgo que estamos hablando se pueden dividir de muchas maneras. Tabaquismo, obesidad, sedentarismo, colesterol alto, sobre todo lipoproteínas de baja densidad, hipertensión, resistencia a la insulina, diabetes mellitus y, obviamente, entre mayor edad, mayor riesgo de aterosclerosis. El sexo. El sexo es cierto hasta antes de los 50 años, predomina en hombres. Después de los 50 años es la misma frecuencia, según la literatura. En la realidad vemos nosotros más pacientes masculinos y solo algunos femeninos con infarto del miocardio. Y entonces, fíjense, nosotros, para tratar estos factores de riesgo cardiovascular que nos van a llevar a infarto del miocardio, EBC isquémico o hemorrágico, aterosclerosis en las piernas, enfermedad renal crónica, es donde debemos de actuar toda la vida. Quiere decir, la vida del primer nivel del médico, el que está en la consulta, su objetivo fundamental es esto: actuar sobre factores de riesgo cardiovascular. Que el diabético esté controlado lo mejor posible.
La presión, un control adecuado. A todos perfil de lípidos. Después de los 30 años yo diría que todos perfil de lípidos. Y se busca solo dos: colesterol total, lipoproteínas de alta densidad y de baja densidad. Porque si está la de baja densidad elevada, le voy a dar estatinas. Y hay otros que piden un perfil de lípido completísimo. ¿Y qué creen? Solo tenemos medicamentos para lipoproteínas, lipoproteínas de baja densidad. ¿Cuál? Las estatinas famosas y otros relacionados con lo mismo. Obviamente que deje peso ideal, que deje el tabaquismo, que haga ejercicio, etc. Otros factores de riesgo que realmente nunca buscamos en la práctica diaria es hiperhomocisteinemia, lipoproteinemia, etc. El alcoholismo, de acuerdo a la literatura, dicen que es un efecto J, consumos reducidos cardioprotectores. Esto sobre todo, ya saben, en Europa algunas familias que toman vino tinto deben tomar máximo 1 o 2 copas diarias, más. Consumos altos nos dicen que puede dar una miocardiopatía alcohólica, pero no es muy común, o cardiopatía isquémica, pero la realidad es que el tomar mucho alcohol termina con cirrosis. Yo digo que el tabaquismo es una de las sustancias mejores que conocemos. Fíjense bien. Para la aterosclerosis es fabuloso. Los que fuman tienen factor de riesgo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, ya sea enfisema o bronquitis crónica. Factor de riesgo para infarto del miocardio, para aterosclerosis, tanto a nivel cardíaco como a nivel de IBC isquémico. Factor de riesgo para cáncer pulmonar, para cáncer renal y para cáncer de próstata y aterosclerosis periférica. Por eso digo que los que fuman tienen un factor de riesgo importante. Como dice aquí, ¿verdad? Con esta imagen lo está diciendo todo. Después vamos a ver la definición. La cuarta definición del infarto del miocardio, que la vamos a ver después. ¿Qué pasa con una arteria coronaria? Dijimos que puede tener una placa ateromatosa. Esa es la causa más frecuente de que se tape una arteria. Es decir, lo que acabo de decir, aterosclerosis con todos sus factores de riesgo. Sin embargo, ¿alguien puede tener cardiopatía isquémica o un infarto por otras causas? Sí. Entonces se llama desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno del miocardio. Sí. ¿Quiénes? Le voy a poner algo un poquito más sencillo. ¿Qué les parece que tuviéramos un choque hipovolémico severo? Y aunque tuviera las coronarias severas, si este choque se prolonga demasiado, en algunos casos puede desencadenar un infarto del miocardio, sí, por colapso de la arteria coronaria. Las arritmias, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver después. Ya vimos un tipo de ateroma en que decimos que el ateroma es vulnerable o inestable, aquel que el core lipídico es grandote y da origen a los síndromes coronarios agudos, entre ellos el infarto del miocardio con y sin elevación del segmento ST. Tenemos otro tipo de ateroma en el que, fíjense bien, aquí lo importante es que la arteria se forma un ateroma, pero la zona fibrosa es muy delgada y el core lipídico es muy gruesa, pero no es muy gruesa y el core lipídico es pequeño. Por lo tanto, aquí la oclusión de la arteria es poco a poco. Se va poco a poco. No es como la otra que debuta con un infarto, sino este es más lento. Son aquellos pacientes que empiezan con angina de esfuerzo y cada vez va siendo más progresiva porque se va tapando más. Eso se llama un ateroma estable. Y nos da origen a los síndromes coronarios, que actualmente se llaman síndromes coronarios crónicos. Anteriormente se llamaban síndrome coronarios estables, pero esa palabra ya desapareció. Síndrome coronarios crónicos.
Aquí empiezan los síntomas cuando la placa ocluye el 70% de la luz del vaso, 70%. Pero cuando la estenosis supera el 80 al 90 da síntomas en el reposo. Es un ateroma estable, ¿verdad? Aquí el paciente que ha tenido dolor precordial, a lo mejor nunca ha tenido infarto, pero ya tiene tiempo, toma medicamentos, pero nunca se ha infartado hasta que pum, de repente se infarta. O sea, como que ya está avisado que le puede dar, y el otro de repente debuta con un infarto del miocardio. Si se tapa una arteria, obviamente vamos a tener efectos metabólicos, clínicos y eléctricos. Por último, todavía vamos a ver dos cositas más. Vamos a ver qué es miocardio invernado. Esta palabra, fíjense bien, hay que entenderla bien, porque cuando vamos a una conferencia, de repente nos dicen miocardio invernado o miocardio aturdido. ¿Qué cosa es eso? Vamos a leerlo en forma literal y después lo especificamos. Miocardio dependiente de una arteria así, crónicamente estenosada, aquel ateroma que se va poco a poco, la zona fibrosa es muy gruesa y la zona lipídica es pequeña, ¿verdad? Poco a poco se va tapando, pero la zona de ese miocardio que está irrigado por esa arteria que tiene un ateroma crónico, de repente deja de contraerse. ¿Para qué? Para consumir la menor cantidad posible de oxígeno. Pero si recanalizamos la arteria con cualquier método, ya sea cirugía o por medio de cateterismo cardíaco, suele llevar a la normalización de la contracción miocárdica. ¿Cómo le vamos a entender esto? Miocardio invernado. Si alguien tiene una cardiopatía isquémica crónica, es decir, síndrome coronario crónico, se le hace una prueba de isquemia y en el reposo se ve que se mueve muy poquito ese miocardio, pero cuando se le toma al esfuerzo esa zona ya no se mueve, tiene isquemia miocárdica. No importa el tiempo que tenga, si todavía es viable, si todavía se mueve aunque sea poco en el reposo, pero con el ejercicio ya no se mueve, es un miocardio invernado. Quiere decir que si yo logro destapar esa arteria, ese miocardio se recupera. Entonces, síndrome coronarios crónicos. Ahora bien, fíjense, miocardio le vamos a llamar aturdido para que no se confundan. Porque si ustedes me dicen una contusión, ¿qué contusión? Es un golpe. Pero para evitar eso, aunque los libros posen contundido o aturdido, vamos a llamarle como aturdido. Piensa bien, ¿qué dice? Cuando la arteria coronaria que lo irriga se ocluye en forma aguda, es un ateroma vulnerable, es decir, la zona fibrosa es delgada y un gran corlipídico. Acuérdense que no tiene síntomas, pero si se fractura o fisura se forma un coágulo y se inicia un infarto del miocardio. Tras un tiempo prolongado ocluida, horas que habitualmente es máximo 12 horas, si se recanaliza y continúa abierta, el miocardio se recupera. Por esto es importantísimo para nosotros. ¿Por qué? Si un paciente tiene un infarto del miocardio y tiene menos de 12 horas de evolución, sobre todo entre 4 a 6 horas, el tiempo es miocardio. Si yo destapo la arteria, lo que no se ha necrosado ya no se va a necrosar, de acuerdo a la teoría del miocardio aturdido. Y si tengo una zona con un ateroma crónico, pero que en reposo todavía se mueve algo, y con el ejercicio no se mueve nada, quiere decir que todavía está viable. Si no se mueve antes y después, está necrosado, y aunque yo destape la arteria no se va a lograr nada. ¿Cómo puedo detectar yo si hay isquemia? Uno, el electroclásico, ¿no? Tomo un electrocardiograma y si hay una T negativas de ramas simétricas, digo que tiene una isquemia subepicárdica. Eso es una manera de detectar la isquemia.
Pero hay pacientes que no tienen en el momento de reposo la T negativa de rama simétrica, solo con alguna prueba de esfuerzo. ¿Qué hace el esfuerzo? Somete ese músculo a mayor consumo de oxígeno y nutrientes. Pero como no es posible porque hay un ateroma, entonces hay un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno del miocardio. Pero ¿cómo puedo demostrar esto? Que tiene isquemia miocárdica y que el tratamiento destapando la arteria es posible que se recupere ese miocardio. Pues son las pruebas para detectar isquemia, que pueden ser, fíjense, la ergometría convencional, lo que se llama prueba de esfuerzo, y las técnicas de imagen, ecoestrés o isótopos. Las técnicas de imagen tienen más sensibilidad y especificidad, es decir, ecoestrés o algún estudio de isótopos. ¿Cuándo debe de emplearse? Cuando en el electrobasal hay alteraciones previas, como bloqueo de la rama izquierda, estoma digital y que está hipertrofiado el ventrículo izquierdo, puede dar falsas negativas o positivas. La ergometría de esfuerzo. Las guías europeas del año pasado dicen: la prueba de esfuerzo actualmente para nosotros no tiene valor. En México se sigue empleando porque no tenemos todavía todas las otras pruebas que vamos a mencionar. Sí hay, pero aún se hacen pruebas de esfuerzo. Y en algunos lugares las guías dicen que salvo que no cuentes con el ecoestrés o algún otro, para ellos ya no debe de emplearse. Pero todavía se produce. Es cuando entonces se pone un electrocardiograma, se pone una caminadora, ¿verdad? Dice, cuando se produce un descenso o ascenso del ST, al menos de 1 milímetro, ¿verdad? Y concluyente cuando se alcanza el 85% de la frecuencia cardíaca. Es decir, se pone al paciente en la caminadora y ahí hay una tablita que de acuerdo a la edad es la frecuencia cardíaca que tiene que llegar con el ejercicio. No es lo mismo que pongamos a uno de 40 años en una caminadora a uno de 80. El de 80 tendrá que llegar a una frecuencia menor que el de 40. Máxima prevista, que si hay un protocolo, quiere decir qué edad tienes, qué frecuencia debe de llegar. Si al llegar a esa frecuencia no hay alteraciones, se considera negativa. Si antes de que llegues o al llegar tienes ya sea ascenso o descenso del segmento ST, se concluye que es positiva, que tiene isquemia miocárdica. Eco de estrés. Este es el que se debe de realizar actualmente, ya sea con dobutamina. Ya vimos que la dobutamina es un inotrópico positivo. Entonces le pones una solución con dopamina y la vas goteando hasta que alcance la frecuencia, sin caminar, nada más ahí acostadito. Te hace un eco antes y un eco después de que ya alcanzó esa frecuencia. Y vas a ver si una zona se movía muy poquito al principio y se deja de mover. Al final, después del esfuerzo, quiere decir que hay isquemia miocárdica. Es decir, se aparecen alteraciones de la contractilidad. Dobutamina es inotrópico, ya sabemos que es una sustancia inotrópica positiva, y el dipyridamol antiguamente se usaba como antiagregante plaquetario, pero es un vasodilatador. Dilata todas las arterias coronarias, menos la que tenga ateroma. Y por lo tanto, como el flujo aumenta en las arterias que no tienen ateroma, hay una disminución relativa del flujo donde está el ateroma. Es decir, no puede pasar más. ¿Por qué? Porque está obstruido parcialmente. Hay otras pruebas para detección de isquemia que se llaman prueba de cardiología nuclear usando isótopos. Y también se puede incluir prueba con dipyridamol o dobutamina, a ver si durante el ejercicio no perfunde y en reposo sí perfunde. Y la prueba para detectar isquemia que nunca nos deja duda es la coronografía. Si inyecta medio de contraste en las arterias coronarias
Y ahí podemos ver solo la anatomía, ¿verdad? Pero fíjense bien, para que un ateroma lo consideremos como que es la causa del dato clínico, debe estar excluida cuando menos el 70 o más por ciento, excepto el tronco coronario, que puede ser hasta 50%. La vamos a dejar hasta ahí. Mañana seguimos con generalidades. Entonces ya entramos en la cardiopatía isquémica, es decir, la enfermedad de las arterias coronarias. A ver, en el electrocardiograma D1A, B, B5 y B6, ¿qué cara del corazón ve? Lateral. Cara lateral. ¿Y qué arteria es la que está tapada? Circunfleja. Circunfleja. D2, D3 y ABF. ¿Qué cara está viendo? Inferior. Inferior. ¿Y qué arteria es la más probable que esté tapada? La descendente. La descendente posterior. Rama de la coronaria derecha. Derecha. En el 90 o más por ciento de los casos. Pero menos del 10% puede ser la circunfleja, que se fue hacia más atrás, dominancia izquierda, pero eso es poco frecuente. Entonces, eso antes me confundía a mí, porque dice infarto inferior, puede ser que esté, hay dos causas. Uno, que hay una oclusión de la descendente posterior, es decir, una rama de la coronaria derecha, o de la circunfleja. La circunfleja solo cuando esta zona es irrigada por la circunfleja, ¿de acuerdo? No hay que confundirlo. El 90% es de la descendente posterior. Bien, los infartos inferiores pueden extenderse ¿a dónde? ¿A qué ventrículo? Derecho. Pues sí, pues ¿de dónde viene la coronaria? Derecha, ¿no? Perfecto. Y también en la cara posterior. En el electrocardiograma, ¿cómo puedo saber si un infarto inferior se extendió a ventrículo derecho? ¿Qué derivaciones tengo que tomar? B3 y B4 derechas. Quito los electrodos del lado izquierdo, B3 y B4, y lo pongo del lado derecho. ¿Dónde? Pues donde pongo el B4, ¿dónde lo pongo? Habitualmente. Lo quito de ahí, a medio, clavicular y quinto espacio, ¿no? Del lado izquierdo. Ahora lo voy a poner del lado derecho, y el B3 lo voy a poner como entre el B4 y el B2, ¿sí? Le quito y nada más lo marco con el electro y tomo otro electro y ya le pongo B3, B4, R. Esa es una manera, pero hay muchas. Otra manera. Derivaciones. ¿Qué derivaciones en el electro? Ven la cara posterior, que son derivaciones especiales también. B7, B8 y B9. B9. B7, entonces lo pongo recordar. Quinto espacio intercostal, línea axilar posterior. B8, punta de la escápula. Y B9, entre la escápula y la columna. ¿Sale? Y del lado izquierdo, esas son derivaciones izquierdas. Cuando es un infarto estrictamente posterior, que son rarísimos, solo cuando veo en el electro que hay R altas en B1 y B2 y mi paciente llegó con dolor precordial o retroesternal o precordial opresivo intenso. La tomo, ¿por qué? Porque estoy viendo R altas en B1, B2, en un electro normal, pero que no justifico. No hay datos clínicos para pensar que tuviera crecimiento del ventrículo derecho. Es decir, en ausencia de datos clínicos de ventrículo derecho. ¿Qué vamos a ver? Igual elevación de 1 milímetro o más y estas derivaciones. B3 a B1 a B4 o B3 o B4 se llama antero. B1 a B5.
D1 a B5, D1 y ABL, cara anterior extensa. Ahora ustedes piensen, si yo le digo un infarto anterolateral, ¿qué derivaciones creen que van a ver? Se lo voy a poner más fácil. ¿Cuál es la cara anterior? B3, B4. B3 y B4. ¿Y cuál es la cara lateral? ABL. D1 B5, ABL, B6. D5, D1 ABL, B5 y B6. Entonces, anterolateral, ¿qué incluiría? B3, B4, B3 a B5, B6, D1 y ABL. ¿De acuerdo? Esa es la otra combinación posible. Bueno, y la próxima clase seguimos. Acuérdense, el colesterol bajo, factor importantísimo para aterosclerosis porque está involucrado en la génesis del ateroma, las células espumosas. Y las células espumosas son las que forman el núcleo lipídico del ateroma y están llenas de ¿qué? Lipoproteínas de baja densidad. Por eso, uno de los tratamientos de cardiopatía isquémica es bajar el colesterol de baja densidad, de LDL, ¿verdad? Las estatinas y algunos otros que vamos a mencionar después. Bueno, si hay preguntas, mañana las respondemos. Hasta luego. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Hasta luego.